¿Alguna vez llegas a fin de mes y no sabes dónde realmente fue tu dinero? Hoy te voy a mostrar esta plantilla de planificación financiera que te ayudará a tener total claridad sobre tus ingresos, tus gastos y tu balance final. Aquí podrás registrar tus ingresos, organizar tus gastos fijos, variables y de inmediato cómo se distribuye tu dinero gracias a estos gráficos. Además, el balance se calcula de manera automática para que sepas si estás gastando o perdiendo mes a mes. Así que te voy a explicar cada parte paso a paso para que puedas usarla desde hoy mismo en tu computadora. Así que quédate hasta el final de este video porque te voy a mostrar cómo actualizarla fácilmente y sacarle el máximo provecho. Así que comencemos. Empezamos preparando la tabla principal donde capturaremos los datos. Esta tabla va a estar estructurada de los siguientes encabezados como fecha, mes, categoría, concepto, descripción y monto. Vamos a convertir estos encabezados en formato tabla. Los seleccionamos todos y le vamos a dar clic donde dice la tabla tiene encabezado. Una vez dado clic, vamos a escribir la siguiente función. En la columna de mes, la primera celda igual a texto. Abrimos paréntesis y el valor viene siendo la columna fecha, la primera celda. El formato, abrimos comillas y escribimos MMMM. Es para manejarlo en formato mes. Una vez hecho eso, como pueden ver, automáticamente se selecciona el mes. Vamos a corroborar que la información y la función esté de manera correcta, escribiendo otra fecha como el 17 y automáticamente se cambia el mes. Una vez hecho eso, vamos a monto, a la columna monto, la primera celda y vamos a darle el formato moneda, número, moneda y le vamos a dar clic donde dice aceptar. Ya hecho eso, y definido la data principal, vamos a proceder a nombrarle la hoja o a cambiarle el nombre como data. Y creamos otra hoja y esta hoja va a almacenar lo que viene siendo las listas. Vamos a cambiarle el nombre a la hoja y vamos a ponerle listas. El mismo está conformado por cuatro encabezados que vienen siendo ingresos, gastos fijos, gastos variables y gestión de deuda. Los convertimos en tablas. Y en ingresos vamos a describir todos nuestros ingresos como ejemplo, salario, ingresos extra, bonificación y otros ingresos. En mi caso solamente voy a poner salario. Gastos fijos pueden ser como educación, servicio de agua, luz, internet, teléfono, transporte, supermercado, etcétera. Eso va a su criterio, cual desean. En mi caso colocaré educación, transporte y gastos variables. Estos pueden ser llamados como gastos hormiga, como ropa, accesorios, gimnasio. Y en la gestión de deuda vamos a colocar, esto describe lo que viene siendo deudas como hipoteca de casa, préstamo de auto, tarjeta de crédito y otro tipo de deuda que tenga. En mi caso colocaré tarjeta de crédito y auto, préstamo de auto. Una vez hecho eso, vamos a seleccionar esta columna un lapso de una cantidad de celda necesaria y vamos a cambiar el nombre a ingresos. El mismo nombre que los encabezados. Ingresos. Pasamos a la segunda columna que es gastos fijos y vamos a colocar el mismo nombre que está en los encabezados. Gastos fijos. Y gastos variables para hacerlo un poco más rápido. Seleccionamos y copiamos el encabezado. Seleccionamos la cantidad de celda que vamos a nombrarla con su nombre de encabezado y lo copiamos y lo pegamos. Igual a gestión de deuda, hacemos los mismos pasos.
Una vez hecho eso, regresamos a la hoja data, vamos a categoría, vamos a crear lo que viene siendo una lista desplegable, lo cual va a describir qué tipo de categoría tenemos, como ingresos fijos, gastos variables o gestión de deuda. En mi caso vamos a ir a datos, validación de datos, listas, seleccionamos el origen, regresamos a la hoja de listas y seleccionamos los cuatro encabezados. Una vez hecho eso, le vamos a dar clic donde dice aceptar. Nuevamente seleccionamos la columna concepto y vamos a seleccionar la primera celda. Vamos a proceder ahí a validación de datos, listas nuevamente y escribimos la siguiente función que es igual indirecto. Abrimos paréntesis y seleccionamos la categoría. Le quitamos el corchete o el concadenar a la misma y cerramos paréntesis y le damos clic en aceptar. Nuevamente le damos clic en aceptar. Como pueden ver, ponemos gastos fijos y automáticamente sale el tipo de gastos: educación, transporte. En mi caso dejaré el transporte. Aquí describimos la descripción del mismo: eh, transporte, trabajo. Seleccionamos la fecha, cualquier fecha, y ingresamos el monto. En mi caso pondré un monto cualquiera, $20. Y ingresamos el monto. En mi caso pondré un monto cualquiera, $20. Como siguiente punto, vamos a crear lo que viene siendo una hoja de tabla dinámica, que la información será el siguiente origen de la data. Seleccionamos toda la data, la tabla, vamos a ir a insertar, tabla dinámica, hoja de cálculo existente. Para eso creamos una hoja que se llama hoja 4 y lo colocamos aquí y le vamos a dar clic a aceptar. Esta estará conformada por categoría y el siguiente es el concepto. En filas va concepto y monto en valores. Le damos el formato moneda, filtramos por gasto, que este viene siendo solamente transporte. Regresamos a data nuevamente, vamos a desglosar más datos, una serie de datos que voy a conformar esto. Aquí voy a colocar ingresos, salario, colocar gastos fijos, educación, colocaré otros gastos y este viene siendo gastos variables. Voy a agregar lo que viene siendo gimnasio, una membresía de $50. Otros gastos también y gestión de deuda. Colocaremos préstamo de auto, 150. Colocaremos unas fechas aleatorias. Esto viene siendo un ejemplo ya para estructurar lo que viene siendo las tablas dinámicas. Y una vez hechas las tablas dinámicas, pasamos a lo que viene siendo la creación del dashboard, donde se va a ver la información de manera interactiva. Bueno, una vez hecho esto, colocamos la información necesaria. Esto lo colocaré como el 11, el salario quincenal.
Regresamos a la hoja 4. Vamos a colocarle el nombre de TD. ¿Qué significa tabla dinámica? En esta primera tabla dinámica estará conformada, déjenme actualizarla, y solamente seleccionar el filtro de ingresos. Esta es la primera tabla dinámica que estará conformada por ingresos. Su filtro es ingresos. Copiamos la misma y la pegamos al lado. Y esta siguiente tabla estará conformada por gastos fijos. Y se filtrará de manera los gastos fijos que colocamos en la data. Como pueden ver, gastos fijos solamente tenemos lo que es educación y transporte. Regresamos a la tabla dinámica y hay un total de 220 en gastos fijos. Copiamos nuevamente y pegamos nuevamente la tabla dinámica. Seleccionamos y pegamos. Y aquí colocaremos gastos variables. Y solamente tenemos gimnasio. Acotejamos que la información sea correcta, lo cual está suministrada desde la base de datos. Regresamos a data y podemos ver que en gastos variables solamente obtenemos que gastamos en gimnasio 50 balboas. Regresamos nuevamente a la tabla dinámica, copiamos, pegamos y por último colocaremos la gestión de deuda. Una vez hecho eso, ya tenemos de manera individual por filtro los ingresos, gastos fijos, gastos variables y gestión de deuda. Una vez hecho eso, vamos a proceder a hacer un cuadro donde vamos a filtrar los gastos fijos. Seleccionamos una tabla dinámica, la pegamos. Esta tabla dinámica vamos a darle clic derecho, mostrar lista de campo, quitamos concepto de filas, lo eliminamos y pasamos categorías a filas y seleccionamos todos los gastos. Como pueden ver, son 3 gastos y vamos a colocarle un nombre de gastos totales. Ponemos un amarillito. Una vez hecho eso, vamos a crear un cuadro donde vamos a totalizar el salario siendo igual a B5. Como pueden ver, se ha seleccionado la celda B5. Vamos a concadenar. Este va a ser el total de egresos o total de gastos, a su preferencia. El cálculo va a ser igual a N7. Concadenamos nuevamente y por último vamos a poner el balance, que es la sumatoria del total de ingresos menos el total de egresos. Que tenemos un balance positivo de $1080. Voy a colocar total de ingresos. Total de ingresos, balance disponible. Vamos a darle formato tabla. Categoría. Total. Total. Y esto viene siendo un resumen. Como primer gráfico, vamos a tener la distribución de
gastos fijos. Vamos a darle clic a insertar. Vamos a insertar un gráfico de anillo que está de esta manera. Vamos a editarlo. Vamos a quitarle los botones del campo, todos los botones. Dejamos la leyenda en la parte superior derecha. Vamos a editar el título, que va a ser el siguiente. Se va a llamar distribución de gastos fijos. Ahí podemos jugar con el tipo de color, pero eso lo dejaré como último paso. Como siguiente vamos a crear otra gráfica. Ya sabemos que tenemos la gráfica de gastos fijos, de la distribución de gastos fijos. Otra gráfica de gastos variables. Vamos a insertar nuevamente. Y en su preferencia ustedes pueden utilizar gráfica de anillo o gráfico de barras, dependiendo su gusto o cómo puedan interpretar la información de mejor manera. En mi caso utilizaré nuevamente de anillo, porque es más fácil visualizar y entender la información. Te va a ser para gastos variables. Nuevamente quitamos todos los botones del campo gráfico. Vamos a cambiarle el nombre y vamos a colocarle distribución de gastos variables. Como siguiente, vamos a gestión de deuda. Vamos a crear otra gráfica. Vamos a insertar una gráfica de barras y solamente en esta tenemos el préstamo del auto. Vamos a colocar gestión de deuda. Deuda. Quitamos todos los botones del campo. Bajamos total. La leyenda. O quitamos la leyenda mejor. Y se ve un poco más presentable la información. Lo dejamos así. De esta manera. Jugamos con los colores un poco. Quedaría así. Faltaría distribución de gastos. Insertamos una gráfica de barras y lo cual se va a llamar distribución de gastos. Distribución de gastos. Vamos a quitar total general. Vamos a editarla. Quitamos leyenda nuevamente. Seleccionamos toda la etiqueta de datos y aquí pueden ver cómo se está distribuido todos los gastos. Y ya tenemos conformada las gráficas para el dashboard de distribución. Jugamos un poco con los colores también. A esta le voy a colocar un anaranjado. Clic derecho. Relleno. Relleno sólido. Y anaranjado. A este gasto variable voy a colocarle un verde chillón. Y este un azul. Quedaría de esta manera. Ya como pueden ver, ya está cogiendo un poco de forma. Vamos a darle la etiqueta de datos a este también. Y nos va a mostrar lo que viene siendo la distribución de todos los gastos. Ampliar más la gráfica, moverla hacia acá. Clic derecho. Vamos a
opciones de etiquetas, seleccionamos esta pestaña, número, a categoría, lo dejamos en moneda, dólar, y quedaría de esta manera. En opciones de texto, vamos a contorno de texto y lo dejamos de esta manera, sin relleno. Y para esta vamos a cambiarle el relleno a un blanco, o cual color deseemos en el momento, aunque se pueda ver mejor la información. En este caso voy a agrandar un poco la gráfica, el tamaño del agujero, para que se vean los datos de manera más comprensible. La alineación la dejamos de esta manera. Vamos a crear la etiqueta de datos también para distribución de gastos variables. Jugamos un poco con los colores. Ampliamos un poco, jugamos con los colores. Opciones de textos, vamos a ponerle un blanco también para que se pueda apreciar de mejor manera, negrita. Y como pueden ver, ya va cogiendo un poco de forma lo que viene siendo las gráficas. Como siguiente vamos a seguir lo que viene siendo modificando la etiqueta de gatos. Vamos a centrarla, centro de base interior mejor. Jugamos con los colores de relleno. Vamos a la siguiente también, la editamos. De igual manera jugamos con los colores de relleno. Este lo dejaría acá. Se puede visualizar un poco bien. Vamos a anchar un poco más esta columna. Quedarían de esta manera. Vamos a poner esta gestión de deuda de préstamo de auto. Vamos a cambiar la gráfica. Vamos a ponerla otro tipo de gráfico. Un gráfico de barras. El monto lo voy a ajustar 0 a, se ve muy apilado, es debido a que la gráfica está minimizada. Vamos a ajustarla los números con 0 decimales. 0 decimales. Y ya quedaría de esta manera. Vamos a crear una nueva hoja en blanco, lo cual va a estar el dashboard. Llamar dashboard. Vamos a vistas, donde dice líneas cuadriculadas. Vamos aquí de seleccionar. Vamos a crear la forma, dándole clic a insertar forma. Seleccionamos rectángulo y la colocamos aquí. Jugamos con los colores. Pueden colocar el color de su preferencia. En mi caso colocaré el verde chillón. Lo dejaré sin contorno y le pondré una sombra centrada de fondo. Quedaría así, de esta manera. Como siguiente paso, vamos a crear lo que vienen siendo los iconos.
donde va a estar el total. Son pequeñas tarjetitas de indicadores que está el total de gastos, balance y un botón de actualizar. Vamos a escribir, vamos a insertar un cuadro de texto. Vamos a colocarle dashboard financiero. Una vez escrito, ajustamos el alto del mismo a su preferencia, lo pueden ajustar. Yo pondré un color Arial. La tipografía sería Arial en mi caso. Ajustamos el color de las letras. En mi caso la colocaré un blanco. Voy a cambiarle el título mejor. Dashboard Control Financiero. Los centreamos, todo quede centreados. Vamos a crear las tarjetas de indicadores. Aquí va la primera tarjeta. La copiamos, la pegamos. Esta es la segunda tarjeta. La copiamos y nuevamente la pegamos para la tercera tarjeta. La primera tarjeta va a ir de color anaranjado. Vamos a formato de forma, quitamos el contorno, le damos sombra para que sea un poco más llamativo. La siguiente tarjeta vamos a colocarle el color verde. Quitamos el contorno nuevamente y le damos un poco de sombra. Y la tercera va a ser nuevamente anaranjado. Por último la tarjeta sin contorno, efecto de sombra, y de esta manera quedaría. Una vez hecho eso, vamos a insertar cuadro de texto nuevamente. En este cuadro vamos a colocar total. Vamos a el contorno de color blanco. Vamos a colocarlo dentro del primer cuadro o indicador, o tarjetilla, mejor dicho. A colocar total aquí. Te van ajustando el tamaño del cuadro a su preferencia o como mejor le gusta. El siguiente es total de gastos. Y por tercero voy a copiar esto y voy a pegarlo. Vamos a colocar balance. Para que se vea más llamativo o más decorativo el dashboard, vamos a insertar unos botones. Yo en mi caso lo tengo descargados, los botones. En su caso pueden descargar un botón de su preferencia para cada tarjeta indicadora. Estos son los botones que utilicé. En Google pueden encontrar iconos diversos. Y también les estaré dejando los mismos iconos en la descripción del vídeo y la plantilla, por si desean descargarlo. Y balance. Nuevamente vamos a insertar texto, cuadro de texto. Y vamos a escribir aquí, presten mucha atención. Vamos a la barra de fórmula y vamos a ir a igual. Ponemos igual, regresamos a la hoja de tabla dinámicas. Vamos a la opción de total
total de ingresos y lo seleccionamos, lo concadenamos con F4 y le damos clic en Enter. Aquí vamos a colocar total de ingresos. Vamos a colocarle la tipografía, que es Arial, el color blanco y en negrita. Aumentamos el tamaño y quedaría de esta manera. Copiamos, pegamos y solamente cambiamos lo que viene siendo la dirección de celda. Y este va el total de gastos. Vamos a total de egresos y concadenamos nuevamente. Copiamos el formato, lo pegamos y quedaría de esta manera. Para balance, copiamos nuevamente el cuadro de texto, modificamos la fórmula, vamos a tabla dinámica y balance disponible, lo concadenamos y quedaría de esta manera. Ajustamos el ancho y el alto del mismo por si desean. Esto puede ser un ajuste a su preferencia y en mi caso yo le daré de esta manera. Voy a ajustar el alto, la altura del dashboard de control, quedaría de esta manera. Y como pueden observar, ya va cogiendo un poco de forma. Vamos a crear unos botones que van a navegar por las hojas de manera interactiva. Primero que todo, vamos a copiar la forma y la vamos a pegar aquí. Vamos a darle un poco más de columna a esto y vamos a dejarlo aquí de esta manera. A su preferencia lo pueden ajustar. La copiamos nuevamente y la pegamos en listas. Ajustamos el ancho, eliminamos la que no necesitemos, la columna, y quedaría de esta manera también. Regresamos a dashboard. Vamos a crear unos botones. Copiamos esto también, el cuadro de texto, para no ir a insertar cuadro de texto, y vamos a escribir como primero dashboard. Déjenme seleccionar esto, voy a eliminarlo, seleccionar el de acá arriba, el del título del dashboard. Vamos a escribir dashboard. Vamos a ajustar el tamaño de la misma para hacerlo un poco más chico. Este no va en negrita, vamos a bajarlo a 16. Si vamos a mantener en negrita. El siguiente se va a llamar base de datos. Escribimos base de datos. Como tercero, escribimos listas. Quedaría de esta manera. De igual manera, como le mencioné anteriormente, le estaré dejando los iconos en la descripción del vídeo para que puedan descargar los iconos y la plantilla por si no desean hacerla. Copiamos el icono, va el primero, que es para el dashboard. El segundo icono, que es la lista. Y el tercer icono, que lo vamos a buscar, vamos a ir a insertar, icono, buscamos el icono de nuestra preferencia, esperemos que cargue.
Vamos a escribir datos y seleccionamos vamos a inserción, le cambiamos el fondo a un blanco y lo arrastramos hacia base de datos. Vamos a ajustar un poco más los anchos de los botones interactivos. Lo ajustamos un poco, quedaría de esta manera. Esto lo subimos un poco más y quedaría así. Una vez hecho eso, vamos a crear una forma de botón un poco no tan ancha que se pueda ajustar al cuadro de texto. Vamos a darle color. Vamos a quitarle el contorno también y quedaría de esta manera. Vamos a llevarla hacia adelante dándole clic derecho en traer adelante para que quede encima de la forma. Vamos a agrupar estos dos. Pero voy a llevar hacia atrás el cuadro. Quedaría de esta manera con una selección. Una vez que ya hemos realizado el panel, como pueden observar, vamos a proceder a copiarlo y a pegarlo en data para omitir el paso de crear botones, agrupar, etcétera. Vamos a eliminar este título, vamos a seleccionar la forma, vamos a pegarla, vamos a eliminar esta forma que está aquí y vamos a copiar el nombre de base de datos, vamos a pegarlo, vamos a eliminar este nombre de base de datos y vamos a pegar la forma aquí. Seleccionamos el nombre de base de datos y lo pegamos encima de la forma. Una vez realizado eso, vamos a agrupar la forma con el cuadro de texto, que de esta manera, una vez agrupado, va a quedar así. Vamos nuevamente a Dashboard, copiamos y pegamos hacia lista. Ajustamos el ancho, recuerden eliminar el título, copiamos nuevamente la forma, la eliminamos de Dashboard y la pegamos en lista. Antes que todo, copiamos listas, el cuadro de texto de listas y lo pegamos en cualquier parte de la hoja. La colocamos encima del cuadro y queda de esta manera. Como siguiente, vamos a agrupar la forma con el cuadro de texto. Seleccionamos la forma primero y luego el cuadro de texto y lo agrupamos. Una vez seleccionado, vamos a Dashboard. Seleccionamos base de datos y vamos a la opción clic derecho, vamos a la opción donde dice vínculo. Seleccionamos el vínculo y vamos a la pestaña donde dice lugar de este documento. Una vez realizado eso, como este cuadro de texto al darle clic no debe llevar de inmediato a data, vamos a seleccionar el rango de referencia o la hoja data. Vamos a darle clic en data y vamos a darle a aceptar. También para lista, de la misma manera, vínculo, listas. Al darle clic
pueden observar que lo lleva a base de datos y de igual manera vamos a realizar el mismo paso que realizamos de vínculo de dashboard hacia esta hoja de data. Ponemos dashboard, acá seleccionamos vínculo, listas y pasamos a la tercera hoja. Acá colocamos vínculo, este va a ser dashboard, el segundo va a ser base de datos que se llama data. Y como pueden ver, de manera interactiva se mueve dependiendo qué icono seleccione. Por último paso, vamos a pegar las gráficas que creamos anteriormente dentro del dashboard. Primera gráfica es distribución de ingresos o gestión de ingresos y egresos. Vamos a colocarla aquí. Esta gráfica de distribución de ingresos es la primera. Vamos a ajustar para que sea un poco más llamativo el nombre. Distribución de ingresos quedaría bien de esta manera. Vamos a diseño o formato. Vamos a cambiarle el contorno y vamos a ponerle una sombrilla. El siguiente es gastos variables o gestión de deuda. Pueden seleccionar cualquiera. Lo pegamos en gestión de deuda. Aquí de esta manera quedaría. Ajustamos el ancho. Vamos nuevamente a formato, efecto de forma y le colocamos una sombrilla también. Copiamos la forma y la pegamos en gestión de deuda. De esta manera. El siguiente, vamos eliminando esto. Ya lo tenemos. Y distribución de gastos variables. Vamos a pegarlo también. Cerca, que se vea de manera muy llamativa y sobre todo que sea una información comprensible a la hora de manejar tus datos. Como siguiente paso vamos a proceder a arrastrar la siguiente gráfica. La copiamos o la cortamos y la pegamos de manera en el dashboard. Quedaría así. Vamos a ajustar la sombra, clic derecho, formato del área del gráfico, donde dice efectos, sombras, preestablecidos, seleccionamos el del medio o el de nuestra preferencia y quedaría de esta manera. Como siguiente punto vamos a hacer un botón, lo cual la función del botón es actualizar de manera automática, solamente dándole clic cada vez que tabulas información en base de datos. La función del botón va a ser actualizar la información de manera dinámica y se van cambiando los datos. Procedemos a realizar el botón de la siguiente manera. Seleccionamos el formato, lo copiamos, lo pegamos y ajustamos el ancho del mismo. Vamos a cambiarle el color al contorno, voy a seleccionar el verde y vamos a darle doble clic. Procedemos a escribir lo siguiente: actualizar. Ajustamos el tamaño y la tipografía. Lo ponemos en negrita y Arial. Ajustamos un poco el tamaño y quedaría así, de esta manera. Una vez hecho eso, vamos a proceder a crear la macro. Como se la mencioné anteriormente, la función de la macro es solamente darle clic en actualizar y de manera automática se actualizará la información que está en la base de datos almacenada. Ahora procedemos a lo que viene siendo crear la macro para actualizar de manera automática. Primero vamos a ir a la pestaña programador, grabar macro, le vamos a asignar el nombre de actualizar. Ese va a ser el nombre de la macro y vamos a dar clic en aceptar. Luego vamos a ir a la opción de actualizar todo.
y de manera automática todo se debería actualizar. Regresamos a programador y vamos a detener la macro. Una vez hecho eso, seleccionamos el botón de actualizar y le vamos a dar clic derecho donde dice asignar macro y le asignamos la macro que hemos creado anteriormente que se llama actualizar y le vamos a dar clic en aceptar. Antes que nada vamos a crear una segmentación de datos, lo cual vamos a ir a la pestaña de tabla dinámica, vamos a ir a insertar segmentación de datos y vamos a seleccionar el mes. Esto es para manejarlo por mes. Y como pueden ver, de manera automática se selecciona diciembre. Jugamos con los colores un poco. Vamos a dar el clic derecho, conexión de informe, y vamos a hacer esa conexión con todas las tablas dinámicas que hemos creado. Esto para que al seleccionar otro mes se mueva de manera dinámica toda la gráfica. Lo pegamos aquí o en un lugar de su preferencia. En mi caso lo dejaré aquí y quedaría de esta manera. Bueno, este ha sido todo el vídeo, espero que les haya gustado y sobre todo se suscriban al canal. No olviden dejar su like y su comentario por cualquier tipo de consulta. Recuerden que les estaré dejando el link de descarga de esta hoja de Excel en la descripción del vídeo, así que nos vemos hasta la próxima.